escucha mucho. Me da escalofrío. No, eso es... No, Lore. No, me da miedo, boluda. Las trompetas del Apocalipsis, la verdad del extraño sonido que se oyó en Sudamérica. En medio de la cuarentena decretada en casi todo el mundo para combatir el coronavirus, algunas personas en redes sociales se refirieron a una serie de sonidos extraños provenientes del cielo, como el sonido de las trompetas del Apocalipsis. Algunos vinculan este evento con las 7 trompetas que preceden al juicio de Dios, profetizada en el libro de Apocalipsis en la Biblia, en la que al sonido de estas trompetas le siguen una serie de eventos catastróficos en la tierra, como la caída de granizos y fuego mezclados con sangre. Ante los videos publicados en Twitter, hubo quien también creyó que se trataba de objetos voladores no identificados, o también llamados ovnis. Veamos algunas de estas grabaciones. No, boludo, se escucha mucho. Me da escalofrío. No, eso es... No, Lore. No, me da miedo, boluda. Como se pueden ver, estas son grabaciones reales captadas por los usuarios. Expliquemos, antes de continuar, las trompetas del Apocalipsis profetizadas en la Biblia. La Biblia tiene escrita profecías relacionadas a lo que será el fin del mundo. En el libro de Apocalipsis se detalla cómo será este día. Las 7 trompetas en el cielo están relacionadas con 7 ángeles enviados por Dios para tocar las trompetas en el día del juicio final. Este suceso se da después que se hayan elegido a los 144,000 sellados, los siervos de Dios que serán excluidos de lo que ocurrirá durante la gran tribulación. A medida que cada ángel toca una trompeta, enseguida se producen fenómenos como el granizo, fuego mezclados con sangre y eliminación de la tercera parte de los seres vivientes, la supresión de la luz, plagas, entre otros. Mediante el envío de las grandes calamidades sobre la tierra, Dios castiga a los habitantes de la tierra por su incredulidad. Una vez explicado las trompetas del Apocalipsis, según la Biblia, veamos 2 postulados para explicar este fenómeno. Número 1. Explicación bíblica. En la Biblia misma dice que antes que vengan los juicios de Dios, ocurrirá un evento extraordinario llamado el rapto de la iglesia, en la que muchas personas desaparecerán porque Dios salvará a sus escogidos y no los hará pasar por esta gran tribulación. En Apocalipsis 3:10 leemos: por cuanto has obedecido y has sido constante, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a la humanidad. Leyendo esto, podemos ver que no son las trompetas del Apocalipsis, los sonidos que se oyen en los videos mostrados anteriormente, pero sí pueden ser las señales de la segunda venida de Jesucristo, ya que según la Biblia, este evento será precedida por señales en el cielo y acontecimientos, enfermedades y guerras. En Mateo 24:29 leemos: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo de las nubes con poder y gran gloria. Por lo tanto, la Biblia misma enseña que los sonidos no son las trompetas del Apocalipsis, sino son las señales de los últimos tiempos, porque una vez que se toquen las trompetas del Apocalipsis, vendrán muchos juicios de Dios a la tierra para castigar a los moradores de la tierra, y esto no ha ocurrido aún. Número 2. Explicación científica. El extraño ruido de las trompetas en el cielo se ha registrado en años anteriores en diferentes países. En el 2015, la NASA aclaró que estos sonidos eran comunes y se descartó que se tratara de algo sobrenatural. La explicación de los expertos sobre estos ruidos dicen que es un fenómeno meteorológico que se conoce como cielomoto. Los cielomotos son una especie de terremotos en el cielo y estas ocurren más frecuentemente de lo que se cree. De hecho, los cielomotos se pueden formar en cualquier parte del mundo, aunque los últimos años se reportan más casos en Estados Unidos, América del Sur y Australia. Según los científicos, los cielomotos ocurren frecuentemente, pero no son percibidos debido al ruido de las ciudades y los centros urbanos. Al parecer, las medidas de la cuarentena permitieron que los humanos estén más atentos a los murmullos de la naturaleza. Estas son las dos explicaciones para el origen de estos sonidos. Según las explicaciones mostradas, cada uno puede tomar una postura u otra. Pero de lo que estamos seguros es que el mundo, como la conocemos, está cambiando y pronto ocurrirá algo que cambiará el mundo conocido para siempre. Gracias por ver este video. En los comentarios déjanos tu idea para la temática del siguiente video y déjanos tus comentarios para saber qué opinas y cuál es tu postura acerca de este tema. No sé qué mierda, Ay, la puta que lo reparió, boludo. No, la concha es una...